Animales que se vuelven más peligrosos luego de morir. Reptiles sorprendentes que pueden inyectar grandes cantidades de veneno incluso después de haber perdido la vida. Roedores que son capaces de transmitir enfermedades potentes y una criatura que ha ingresado en la lista de los 10 animales que más muertes causa al año. Prepárate para descubrir el secreto de estos animales que se vuelven más peligrosos luego de morir. Número 7. Ratas. En la mayoría de las ocasiones, la muerte suele acabar con el peligro de casi todos los animales. Sin embargo, existen unos cuantos casos en los que esto solo empeora la situación. Las ratas son un buen ejemplo de ello. Cuando están vivos, estos roedores son un auténtico dolor de cabeza. No son solo escurridizos y capaces de atacar a una persona, sino que portan grandes enfermedades y tienen la capacidad de afectar a familias enteras si no se ataca a tiempo. Por supuesto, nadie quiere tener que lidiar con estos animales en su hogar, pero aunque probablemente no lo sepas, existe un peligro mayor cuando se trata de las ratas. Al morir, estos animales se convierten en una bomba biológica de enfermedades, las cuales se liberan al aire y tienen consecuencias terribles en la salud de las personas. Ya en el pasado se ha demostrado el potencial destructivo de estos roedores. En Europa, por ejemplo, en el año 1347, la terrible peste negra azotó este continente y causó una de las más grandes destrucciones de la historia. Cerca de un tercio de la población europea de entonces perdió la vida a manos de esta enfermedad. En gran medida, todo esto fue posible gracias a las ratas. Estos roedores fueron uno de los principales transmisores de la enfermedad, la cual se liberaba en el aire una vez morían. En aquella época, quienes acababan con la vida de una rata muchas veces no la retiraban del suelo de inmediato, pues no tenían un lugar apropiado para depositar los cadáveres. Así que muchas veces quedaban tiradas por las calles de las ciudades, algo que contribuía a que se esparciera la enfermedad. Tal vez pienses que ya ha pasado tiempo suficiente como para que las ratas no sean un peligro, pero estás muy equivocado. Mientras están vivas, las ratas pueden afectar la salud de las personas de forma moderada, pero al morir, estos roedores son capaces de transmitir leptospirosis, hantavirus, salmonelosis, tifo murino y todo tipo de infecciones bacterianas. Adicionalmente, en muchas ocasiones, las ratas pueden morir en lugares no deseados, como detrás de las paredes o en rincones de difícil acceso para los humanos. Esto supone un grave peligro, ya que, al morir, el proceso de descomposición de las ratas libera patógenos, bacterias y microorganismos al ambiente, lo cual genera una verdadera bomba de enfermedades que puede afectar desde el sistema inmunitario hasta el respiratorio. Por consecuencia, las ratas definitivamente no son un animal del que debas dejar de preocuparte una vez muerto. Al contrario, es en este momento en el que empieza su peor fase y para poder lidiar con ello, lo mejor es usar un buen par de guantes y arrojar el cadáver del roedor en un contenedor de basura, lo bastante alejado de tu casa y de tu familia, como para que puedas tener la certeza de que este animal no seguirá atormentándote después de morir. Número 6. Fugu. El ser humano adora comer animales muertos, a veces incluso completamente crudos, sin saber exactamente a lo que se está exponiendo no solo su sistema digestivo, sino todo su organismo. Existe un sinfín de platillos que adoptan esta idea de la carne cruda. No solo se ve en cortes de res, también está en platillos como el sushi y el poke, hecho a base de pescado crudo, el carpaccio italiano. Sin embargo, ninguno de estos puede llegar a representar un peligro tan grande para acabar con la vida de una persona, como lo hacen los platillos a base de fugu. El fugu, conocido popularmente como pez globo, es un tipo de pescado muy peculiar. En el océano, ni siquiera los más feroces depredadores se acercan a él, no solo porque ha desarrollado con el avance del tiempo un excelente mecanismo de defensa que lo hace inflarse y exponer sus espinas por todo su cuerpo, sino porque la mayoría de las especies marinas reconoce lo peligrosa que puede llegar a ser su carne. Esta criatura no es un alimento que desearías tener en tu mesa. Comérselo crudo es equivalente a la muerte y su sabor definitivamente no es lo suficientemente agradable como para morir por él. Paradójicamente, el fugu se ha convertido en uno de los ingredientes favoritos de la cocina tradicional asiática. Durante cientos de años, los cocineros de estas tierras han perfeccionado la técnica para extraer las espinas y los órganos mortales del fugu, para así obtener una carne libre de peligros. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Cuando el fugu muere, su cuerpo es una bomba de neurotoxinas mortales.
cada uno de sus órganos ofrece una manera diferente de morir. Al ingerir su carne contaminada, la persona rápidamente comienza a sentir un hormigueo por todo su cuerpo. Luego viene el mareo, la parálisis y finalmente la dificultad para respirar. Entonces la intoxicación es absoluta y el resultado ineludible. La muerte llega rápida en todas las ocasiones. A pesar de todos sus riesgos, el platillo sigue escalando posiciones y convirtiéndose en una de las comidas favoritas de los amantes de la gastronomía japonesa. Para muchos, es imposible no comer fugu al visitar Japón y confían en los chefs que lo preparan. Estos expertos del fugu se ven obligados a preparar con suma meticulosidad el platillo. Cada corte lo hacen con cuidado excesivo, pues cualquier movimiento errado hará que se derrame alguna de las toxinas del interior del fugu y contamine el resto de la carne pura. Si esto pasa, cualquiera que se alimente del plato estará más cerca de morir. Y aunque todos los años miles de personas prueban esta comida y viven para contarlo, son cientos los que se ven obligados a acudir a urgencias por esta causa, y decenas los que nunca logran salir con vida del hospital. Número 5. Ballenas varadas. La siguiente criatura de la lista es lo más cercano que puedas imaginar a una bomba, la cual se activa e inicia su cuenta regresiva una vez el animal ha muerto. Se trata de las ballenas, las legendarias criaturas marinas que no solo tienen un gran tamaño, sino que ofrecen un espectáculo para la mirada cuando nadan por el océano. Sin duda, ver morir a una ballena es una experiencia dolorosa, pero cuando esos animales quedan varados en las playas, la situación se puede tornar muy peligrosa. Generalmente en este tipo de situaciones, los bañistas corren desesperados para tratar de ayudarla. Algunos la intentan mantener con vida arrojándole cubos de agua. Otros tratan de empujarla de regreso al mar y el resto de las personas se mantienen cerca de la criatura, grabando y observando la escena sin hacer absolutamente nada. Aunque no lo sepan, todas estas personas corren un grave peligro, ya que al morir, las ballenas comienzan a liberar una enorme cantidad de gases por todo su cuerpo, los cuales no encuentran una forma óptima de salir y se van acumulando más y más hasta que las paredes de carne de este animal ya no pueden retenerlo, y entonces ocurre lo peor. Una violenta explosión que puede dejar seriamente lastimada a cualquier persona que esté cerca de ella. Si te preguntas por qué puede llegar a ser tan peligroso, la respuesta se encuentra en la piel de las ballenas, la cual es sumamente gruesa y tiene enormes capas de grasa. Durante la explosión, los pedazos de esta carne se convierten en poderosos proyectiles que pueden alcanzar grandes velocidades y al impactar en el cuerpo humano, sería equivalente a ser golpeado por una bola de cañón. Se han registrado casos sangrientos en los que muchas personas han llegado a perder extremidades o incluso han sufrido heridas tan graves que han necesitado de terapia intensiva. Lo más peligroso de este hecho es que nunca se sabe cuándo va a explotar el cadáver de las ballenas. En muchas ocasiones, las propias personas al intentar arrastrar al cetáceo de vuelta al océano, golpean su carne y generan que la explosión ocurra antes de tiempo. Precisamente por esto, los expertos sugieren que este tipo de situaciones sean resueltas por los profesionales, quienes saben cómo manipular a las ballenas y cómo regresarlas al mar sin que ocurra ningún incidente. Aún así, cuando se trata de ballenas, lo mejor que se puede hacer es no tocar su cuerpo, o algo incluso mejor, mantenerse lo más alejado posible de ellas. De lo contrario, vivirás una de las experiencias más grotescas de tu vida y puede que te genere daños permanentes. Número 4. Ciervo. El siguiente animal presenta una verdadera paradoja. Su peligro no está vivo ni muerto, sino en el medio, justo en el instante en el que va a pasar de un plano al otro. Y es que aunque no lo sepas, los ciervos son responsables de la muerte de casi 200 estadounidenses al año, y en ese mismo periodo de tiempo deja cerca de 10,000 heridos. Para muchos esto suele resultar sorprendente. Nadie imagina que un animal tan inofensivo como los ciervos pueda atacar a los humanos o causar algún incidente en el que puedan perder la vida. Sin embargo, en varias zonas de este país, las carreteras son un escenario de grandes conflictos, ya que mientras los conductores avanzan por los senderos, los ciervos suelen aparecer de forma imprevista. Algunos incluso pareciera que se arrojan contra los automóviles y esto termina provocando terribles accidentes. No todos los conductores están preparados para esquivar al ciervo o para arrollarlo. La mayoría intenta evitar el choque y por hacerlo, ocasiona un accidente mucho peor que le termina costando la vida. Durante varios años, los investigadores han tratado de encontrarle alguna explicación a este fenómeno.
Nadie sabe el motivo que lleva a los ciervos a acercarse de forma tan regular a las carreteras, ya que sus hábitats naturales están relativamente apartados de estos lugares. Lastimosamente, no se ha conseguido una explicación. Parece que el ser humano ha invadido los antiguos territorios de los ciervos y están decididos a recuperarlos, aunque esto les cueste la vida. Los ciervos cruzan las carreteras sin importar las consecuencias y los terribles accidentes que son capaces de generar suelen contabilizarse en número de vidas y daños materiales. Lo peor de este tipo de incidentes es que muchos de ellos transcurren durante la noche, cuando los conductores son más susceptibles y los ciervos apenas si se logran divisar por medio de las luces de los faros. Parece imposible escapar de estos animales, y por extraño que parezca, a pesar de ser criaturas tranquilas y medianamente dóciles, cuando se trata de automóviles, un instinto feroz se apodera de sus cuerpos y los lleva a arrojarse con toda su fuerza contra ellos. El resultado, desde luego, es catastrófico y un peligro realmente aterrador para quienes van detrás del volante. Número 3. Serpientes. Muchas personas están convencidas de que, cuando se trata de depredadores, una vez muerta la bestia, finaliza el peligro. Pero la realidad puede llegar a ser ligeramente diferente, sobre todo cuando se trata de serpientes. Las serpientes son los reptiles más escurridizos y peligrosos del planeta. Sus cuerpos están diseñados para esquivar a los depredadores y aniquilar a sus enemigos. Algunas bestias, como las anacondas, pueden apretujar tanto a su presa que les genera una asfixia severa. Otras criaturas, como las víboras, pueden tener venenos letales para el ser humano. Todas poseen una gran habilidad que las hace convertirse en bestias macabras de la naturaleza, pero también guardan un poderoso secreto: es que la muerte no acaba con ellas. Recientemente, un hombre de Texas se encontraba realizando trabajos de jardinería en su hogar. El día estaba siendo bastante plácido, pero súbitamente irrumpió en su propiedad una poderosa serpiente de cascabel de aproximadamente 1,5 metros de longitud. Estas no son serpientes con las que uno pueda dialogar o fingir que no están cerca. Basta una simple mordida de sus colmillos para recibir una descarga de veneno atroz. Su potencia puede acabar con la vida de una persona, pero antes de que esto sucediera, el hombre logró decapitar al animal con una pala. Todo sucedió bastante rápido y el hombre, confiado de que ya lo peor había sucedido, tomó el cuerpo de la serpiente y lo arrojó a la basura. Pero antes de volver a atender a su jardín, recordó que no había tirado la cabeza del animal. Así que se dirigió hacia ella y la cogió con sus dedos desnudos, pero al hacerlo, el animal lo mordió. Por descabellado que parezca, la coba del animal había reaccionado. Su instinto prevaleció a pesar de que ya había muerto y el hombre recibió una dosis de veneno que estuvo a punto de costarle la vida. El hombre fue llevado al hospital en helicóptero y duró casi 1 mes recibiendo dosis de antídotos hasta quedar estable. Esta historia no es tan inusual como parece. Las serpientes conservan sus reflejos varias horas después de su muerte. Los investigadores han demostrado que, por ejemplo, el reflejo de morder permanece en las serpientes venenosas, incluso cuando pierden la vida. También se han registrado casos en los que el cuerpo de las serpientes siguen retorciéndose durante un tiempo tras la muerte, algo que se asemeja bastante al reflejo de otros animales como las gallinas, las cuales pueden seguir corriendo durante un breve periodo de tiempo tras haber sido decapitadas. El mecanismo tras esta inquietante conducta es el sistema nervioso preprogramado, el cual puede dirigir ciertos movimientos del cuerpo sin que el cerebro envíe señales. Lo mismo ocurre en el caso de la cabeza de las serpientes, las cuales están preprogramadas para morder en respuesta a cualquier estímulo, como el que ejerció el jardinero al tocar su cráneo. Las investigaciones revelan que esta conducta es bastante frecuente y esto hace que estos animales sean peligrosos después de morir, sobre todo las serpientes venenosas. En la mayoría de los casos, las personas desconocen esta información y al tocar a la serpiente, se encuentran con el mismo peligro al que no querían enfrentarse mientras éstas estaban vivas. Número 2. Abejas. Las abejas son ese tipo de insectos que, a pesar de su tamaño, pueden convertirse en un auténtico dolor de cabeza para millones de personas. Y es que, a pesar de que son necesarias para la polinización, sus picaduras pueden provocar fuertes alergias que son capaces de generar que sus víctimas vivan unos días realmente malos. Sin embargo, como en la mayoría de las ocasiones, las personas no piensan en alejar a las abejas o tratar de que salgan de sus hogares, sino que escogen directamente el camino de la violencia y aplastan a los insectos con todas sus fuerzas para así evitarse cualquier problema.
Esta estrategia resulta efectiva en casi todas las ocasiones, pero las abejas guardan un interesante secreto y ese es su aguijón. Cuando las abejas mueren, sus aguijones se mantienen intactos y cuando las personas no retiran el cadáver de la abeja, corren el riesgo de sufrir una de las picaduras más dolorosas de sus vidas. La mayoría de las personas que han descubierto este dolor lo han hecho por caminar descalzos por sus casas sin haber limpiado correctamente el suelo. Así, sin darse cuenta, pasa por encima de las abejas y se clavan su aguijón. Por supuesto, quienes sufren de alergias encuentran que esta picadura es mucho más potente, ya que el contacto es mucho más directo y la picadura atraviesa la piel. Este es uno de los pocos insectos que al morir podría generar mucho más daño, pues matar a una abeja no solo afecta al medio ambiente, sino que puede tener efectos realmente dolorosos y negativos para las personas. Número 1. Medusas. El océano está repleto de peligros. Es imposible navegar por estas aguas sin encontrarnos con algún animal marino que tenga la capacidad de ejercer algún daño sobre nosotros. Pero entre todas las criaturas del vasto océano, existe una que puede ser extremadamente peligrosa y ni siquiera lo sabes. Hablamos de las medusas. Estas extraordinarias criaturas han existido durante millones de años y se encuentran en prácticamente todos los mares del mundo. También son uno de los principales dolores de cabeza de los bañistas y de los propios cuidadores de las playas, pues cada vez que se acercan las medusas, significa que los turistas dejarán de visitar el lugar. El motivo de esta aversión por las medusas radica en sus picaduras, las cuales pueden variar según la subespecie de la medusa y la forma en la que nos acerquemos a ella. Existen muchos tipos de medusas. Algunas son pequeñas y de tonos transparentes, otras tienen colores y alcanzan tamaños más grandes, pero todas poseen los mismos tentáculos cuyo peligro es enorme. Por medio de estos tentáculos se efectúan las picaduras, las cuales suelen estar cargadas de veneno paralizante que deja inmóvil a los bañistas y en algunas ocasiones ocasiona su ahogamiento. Curiosamente, las medusas no persiguen a los humanos para picarlos. Tampoco tienen un especial interés en hacerlo. Estos animales solo vagan tranquilamente por el océano, pero casi siempre se encuentran en los lugares en donde los humanos deben pisar para mantenerse a flote o para llegar a la orilla. Es en esta pisada donde se efectúa la picadura y en muchas ocasiones esto no se convierte en una anécdota sin más. A veces puede llevar a las personas a la sala de emergencia de los hospitales, sobre todo si la picadura proviene de las cubomedusas, conocidas como avispa de mar. El peligro de estas criaturas incluso puede llegar a ser letal para los humanos. Estas bestias suelen habitar en el Océano Índico y suelen afectar especialmente a Australia y a las Islas Filipinas, y generalmente aterrorizan a los bañistas de la zona. Algo similar ocurre con la carabela portuguesa, una medusa que ha aterrorizado a los turistas de Castro Urdiales y Laredo, ya que sus picaduras son potentes y pueden llegar a resultar igual de letales, estando vivas o muertas. Este no es un fenómeno único de la carabela portuguesa. Las medusas muertas siguen teniendo la capacidad de generar poderosas picaduras. Por eso, en la mayoría de los países, se retira sus cuerpos con mucho cuidado para así evitar accidentes. Al morir, estas bestias guardan la misma letalidad que cuando estaban vivas, y si consideramos que la mayor parte de las picaduras ocurren por pisadas de los humanos, entonces resulta evidente que el peligro sigue existiendo aunque la medusa no esté viva. Quienes han vivido estas experiencias aseguran que hay varias etapas. Primero sienten que su cuerpo entero se derrumba. Un extraño hormigueo se apodera de cada centímetro de su cuerpo y lentamente van perdiendo el equilibrio. Luego llega el mareo y el intenso dolor que en muchas ocasiones hace que las personas pierdan el conocimiento. Ante esta situación, lo mejor que se puede hacer es enjuagar la picadura con vinagre y evitar frotar los aguijones que se queden clavados en la piel. En su lugar, deben ser extraídos con pinzas y la víctima deberá acudir rápidamente al hospital para así evitar problemas respiratorios o daños en el sistema nervioso. Con todo, las medusas no suelen dejar muchas víctimas mortales. Aunque cada año mueren cerca de 150 personas debido a una de sus picaduras, y está dentro de la lista de los 10 animales que más muertes provoca cada año. Considerando que hay cerca de 2.000 especies de medusas en nuestros océanos y que están en prácticamente cualquier lugar donde haya agua, su presencia es sumamente invasiva y no es nada extraño que cada cierto tiempo se registren accidentes aterradores. Todo esto nos demuestra que en algunas ocasiones la muerte solo potencia el peligro de algunos animales y luego de conocer sus historias, definitivamente no querrás cruzarte en el camino
de ninguno de ellos.